A ver, la historia de Jonás y el gran pez seguro nos suena a todos, ¿no? Es de las más conocidas de la Biblia. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el pez es en realidad la parte menos importante de todo el asunto? Porque detrás de ese cuento que nos contaban de niños, se esconde una reflexión súper profunda sobre la misericordia, sobre los prejuicios, y justo de eso vamos a hablar hoy. Es que es muy fácil quedarse con esa imagen, ¿verdad? El hombre, la tormenta, la ballena o el gran pez. Pero eso, créanme, es solo la superficie. Así que vale la pena que nos hagamos esta pregunta, para ir un poco más allá y tratar de descifrar el verdadero centro de este libro. ¿De qué se trata realmente la historia de Jonás? Y aquí tenemos la primera gran pista. A diferencia de otros libros proféticos que están llenísimos de visiones y oráculos sobre el futuro, este libro es distinto. Se enfoca casi por completo en la historia personal, en el viaje y en el conflicto interno de su protagonista. Para entenderlo bien, tenemos que empezar por el principio. Aquí es donde arranca todo. Y es que el viaje de Jonás no empieza con un sí a Dios, sino con un rechazo total y absoluto a la misión que le encomiendan. Y fíjense qué curioso, el mismo nombre del profeta, Jonás, que en hebreo es Yoná, significa paloma. Esto tiene una ironía tremenda, porque su comportamiento, al menos al principio, no tiene nada de pacífico ni de manso. En lugar de llevar un mensaje, lo que hace es salir volando, pero para huir. El contraste aquí es total. Dios le ordena que vaya hacia el este, a Nínive, que era la capital del imperio asirio, nada menos que un enemigo declarado y brutal de Israel. ¿Y qué hace Jonás? Se va en la dirección diametralmente opuesta, hacia Tarsis, que para que nos hagamos una idea, se cree que está en lo que hoy es España. O sea, no es una simple desobediencia, es una huida al otro extremo del mundo conocido. Y claro, como consecuencia directa de esta huida, el texto dice que Dios manda un gran viento y se desata una tormenta tan, pero tan violenta, que la tripulación está segura de que el barco se va a partir en dos. El caos que hay en el mar es en el fondo un reflejo del caos que Jonás tiene por dentro. Y aquí nos encontramos con una de las grandes ironías de este libro. Mientras los marineros, a los que el texto llama paganos, están luchando por sus vidas, rezándole a sus dioses y haciendo todo lo posible por salvarse, el profeta elegido de Dios está profundamente dormido, completamente ajeno a la catástrofe que él mismo ha provocado. Es increíble, pero los que no son creyentes actúan con mucha más devoción que el propio mensajero de Dios. Cuando por fin lo despiertan y lo confrontan, Jonás admite su culpa. Pero su solución es drástica. No dice, regresemos. No. Dice, agárrenme y tírenme por la borda. Es una confesión brutal que prepara el terreno para el momento más famoso de toda la historia. Justo cuando parece que todo está perdido, el texto nos dice que Dios ya tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Esto no es un castigo final, sino más bien una especie de intervención divina muy particular. En esa oscuridad, dentro del pez, es donde el profeta va a tener su punto de quiebre. Y es en ese lugar tan insólito, en ese encierro forzoso, donde por fin se va a dar un momento de reflexión y sobre todo de arrepentimiento. Desde lo que él mismo llama el seno del Seol, que vendría a ser como la morada de los muertos, Jonás finalmente hace lo que se había negado a hacer: orar. Reconoce el poder de Dios, admite que está desesperado y ahora sí se compromete a cumplir su misión. Y la respuesta de Dios es inmediata. Apenas escucha su oración, le da una orden al pez y lo vomita en tierra firme. Con esto se termina su huida y empieza, ahora sí, su segunda oportunidad. Y con esta segunda oportunidad, la historia llega a su verdadero clímax. El profeta, todavía a regañadientes, por fin se dirige a la malvada ciudad de Nínive para entregar el mensaje de Dios. Lo que dice es increíblemente corto. En español son apenas 8 palabras. No hay un llamado a la redención, no hay una oferta de misericordia, nada. Es un anuncio de juicio puro y duro, lanzado en medio de una ciudad gigantesca. Lo que pasa después es sencillamente asombroso. No tiene precedentes. La respuesta de la gente de Nínive es inmediata y total. No es solo un gesto, es un arrepentimiento que involucra a toda la sociedad, desde el rey en su palacio hasta el ganado en los campos. Una causa tan simple, un sermón de 8 palabras, provoca un efecto masivo y superpoderoso.
Al ver esta transformación tan genuina, el relato nos dice que Dios cambia de parecer sobre el castigo que les iba a enviar. Y en un acto de compasión radical, perdona a la ciudad. La misericordia le gana al juicio, y la misión de Jonás es un éxito rotundo. O eso es lo que parece. Y aquí es donde la historia da un giro brillante, porque resulta que el héroe de la historia no está nada contento con el final feliz. De hecho, está furioso. Furioso porque la ciudad se salvó. Aquí se revela el nudo de toda la historia. Jonás por fin confiesa la verdadera razón por la que huyó. No fue porque tuviera miedo de los ninivitas. Huyó porque tenía miedo de la misericordia de Dios. Él sabía perfectamente que Dios era compasivo y no quería que sus enemigos, los opresores de su pueblo, recibieran esa compasión. Así que nos damos cuenta de que el conflicto central nunca fue el hombre contra el pez. El verdadero conflicto, el corazón de toda esta historia, es el prejuicio de Jonás contra la gracia ilimitada de Dios. Su enojo nace de que no puede aceptar que la misericordia divina se extienda incluso a aquellos que él considera que no se la merecen. Y la historia termina con una última escena donde Dios confronta directamente la estrechez de miras del profeta usando una parábola muy simple pero, a la vez, muy poderosa. Dios le da a Jonás una lección práctica. Primero, hace crecer una planta que le da sombra y alivio, y Jonás está feliz con su planta. Pero al día siguiente, Dios manda un gusano, la planta se seca y Jonás se enfurece. Se enoja tanto por la pérdida de una simple planta que llega al punto de desear la muerte. Y aquí llega el argumento final de Dios. Usa la propia reacción exagerada de Jonás para mostrarle su hipocresía. Es como si le dijera: a ver, Jonás, ¿sientes una lástima tan grande por una planta que ni siquiera creaste y que duró solo un día? Este contraste deja en evidencia lo absurdo que es comparar la pequeña compasión de Jonás con la inmensa compasión de Dios. Y para que entendamos la escala de lo que estaba en juego, el texto nos da una cifra muy específica. Más de 120,000 personas, y las describe de una forma muy particular, como gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que podría ser una forma de hablar de su inocencia o de su ignorancia espiritual. Y lo más increíble es que el libro termina así. No hay una resolución. No sabemos qué respondió Jonás. Solo queda esa pregunta de Dios flotando en el aire. Una pregunta que en el fondo no es solo para Jonás, sino para cualquiera que lee la historia, desafiándonos a pensar en los límites de nuestra propia compasión y en el alcance, a veces incomprensible, de la misericordia.